Ya, buenos días a todos, todas. Hoy día tenemos menos alumnos que lo usual. Quizás parece que tenían prueba o algo, whatever. Y hoy día vamos a conversar un poquito sobre materiales y métodos y sobre expresión de resultados. ¿Ya? Materiales y métodos y resultados. Ya, entonces, esto es un aspecto, obviamente, muy importante. Algunos tips sobre materiales y métodos y cómo expresar resultados. Acá uno podría dedicar un tiempo, ¿no es cierto?, mayor quizás para hablar sobre los gráficos en particular. Así que ahí vamos a ver un poquito algunas cosas. ¿Ya? Ok. Entonces, lo bueno es que cuando todo sale mal, no hay que escribir el informe, ¿no es cierto?, de laboratorio, ¿cierto? Eso es lo bueno. Entonces, primero vamos a partir con material y método. Entonces, lo principal, eh, me está sonando, me, me estaba llamando la secretaria académica de la facultad, pero estoy en clase, po, así que ni modo. Ya, se me fue la onda. ¿Qué es lo que dice aquí Eddard Stark? Ya, que en general lo que hay que evitar es de tener los materiales y métodos, ¿no es cierto?, en un paper de alto impacto como un archivo suplementario, ¿ya? Porque no sé si han cachado estos papers que son como en Nature o Science o revistas de alto impacto a veces que toda la metodología es como está como en material suplementario, entonces tú no sabes en el fondo cómo hicieron la cuestión, ¿ya? Entonces ahí este es el chiste por eso, ¿ya? Bueno, los métodos deben permitir a cualquier persona, obviamente cualquier persona espérate, ¿dónde está Zoom? Aquí. No hay nadie que esté llegando, ¿no? ¿Cierto? No. Ya. Cualquier persona del área, ¿cierto? No cualquier persona que entienda de qué está hablando la cuestión, replicar los resultados, ¿ya? Y de hecho, esto es un tema súper, súper importante hoy en día. Eisner, por ejemplo, publicó un artículo, un paper sobre reproducibilidad. ¿Ya? Entonces ustedes me van a decir, ¿qué es reproducibilidad? Es la posibilidad de, espérame un segundo. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que ha habido un montón de escándalos. Perdón, es que en fondo es mi jefa, entonces me estaba preguntando algo y necesitaba contestar. Em, Qué terrible, porque si estuviéramos en clases presenciales no lo pescaría, ¿no? Em, entonces, la cosa es que ha habido un montón de escándalos sobre fraude, ¿ya? Por ejemplo, sobre sobreestimación del tamaño muestrial, sobreestimación de las réplicas, em, etcétera, ¿ya? Y que entonces, no sé si han visto las noticias o han leído estos papers, por ejemplo, de científicos muy reconocidos, ¿ya? Em, Muy reconocidos y que se ha ido unos escándalos gigantes porque han photoshopeado, incluso chilenos, ¿no es cierto? No sé si supieron el caso de este chileno que trabaja en neurociencia, que photoshopea los geles, las bandas de las figuras, y que, ¿cómo se llama? Un momento, el Head, Christian Head, exactamente. Em, y hay otro tipo, o sea, y esto también tiene que ver con la presión por el impacto, por el factor de impacto y la presión a la que se ven sujetas los científicos, ¿no es cierto? Entonces, esto de la reproducibilidad es algo súper, súper, súper importante porque está pasando, especialmente en biología molecular, celular, inmunología, genética,
que la presión por publicar, 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 y en cada vez revistas más bacanes, de más impacto, así, ¿cachai? Eh, ¿Cómo se llama? Entonces, ha hecho que la gente chamulle, po, o que pongan ahí cuestiones que no son reproducibles. ¿Ya? Incluso también hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, a la investigación que se hace en empresas o aplicada en Estados Unidos como asociada a las empresas biomédicas, porque no comparten los métodos. ¿Por qué? Porque son patentados, porque tienen ahí productos patentados que valen plata. Entonces, también ahí hay una cuestión científica media extraña porque no es peer review, po, no es revisado por pares. ¿Cachai? Loco. Bueno, para describir el trabajo se pueden usar varias estrategias y eso ¿de qué depende? ¿De qué creen ustedes que depende? La estrategia que yo Del use, área, por del área ejemplo, que yo quiero escribir. del área. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué más depende? De la metodología. O sea, me refiero a que, por ejemplo, yo la puedo poner en tablas o simplemente escribirla. ¿A eso se refiere? No, no, se refiere, por ejemplo, a la audiencia. Se refiere si vas a estar escribiendo una nota para el diario o estás escribiendo un paper en qué tipo de revista. Si es una revista de tu área, hay cosas que puedes obviar porque son de conocimiento común, pero si es una revista que implica varias áreas de la biología, que es una revista general, ahí tienes que describir más en detalle ciertas cosas que para otros pueden ser obvias. ¿Cachai? Y aquí el chiste es porque es como, ¿qué tal si te dijera que hay otros métodos aparte de tus favoritos? Digamos? Claro, porque en el fondo siempre la gente tiende como a veces a hacer como lo mismo y de la misma manera. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que no les pongo aquí, no sé si lo pongo más adelante, pero que es más o menos obvia, por si acaso, es que la metodología no es una lista de supermercado. Entonces, una de las cosas típicas de los informes iniciales en ciencia, en estudiantes de ciencia o carreras relacionadas con la ciencia, es la lista de supermercado. Eso no, no va, ¿ya? Ustedes tienen que describir qué es lo que hicieron y al momento de describir qué es lo que hicieron, obviamente van a ir nombrando los elementos que usaron para hacer eso. Pero no tienes que poner la lista, ¿sí? 3 pipetas, un cuaderno. Por ejemplo, en todos los proyectos escolares que yo reviso cuando estoy en Explora, viendo las cuestiones, en todos estos proyectos escolares, en general, eh, una de las típicas cosas es que la metodología es una lista de supermercados. Entonces ponen ahí eh, pipetas, computador, búsqueda en internet, Wikipedia, silla, mesa, aire, ¿cachai? No sé. ¿Entiendes? Y eso no va. Bueno, ok. Entonces, una de las cosas que uno debería tratar de hacer es describir en la metodología las cosas en el orden que se hicieron. Fíjense en estos dos ejemplos, ¿ya? El crecimiento celular se detuvo con colchicina, que es un compuesto que es famoso para detener el ciclo celular y que de hecho se usa para el cáncer. El crecimiento celular se detuvo con colchicina luego de la incubación por 65 a 70 horas a 37 grados Celsius, ¿cierto? Esto lo puedo redactar. Luego de la incubación de las células por ese tiempo a esa temperatura, su crecimiento se detuvo con colchicina. Primero se incubaron en estas condiciones y luego se les puso colchicina. ¿Se entiende? ¿Cachai? Esto, luego lo otro. ¿Sí? Temporalmente, primero las células las tuvieron que incubar antes de echarle la cuestión. ¿Ya? Entonces, ojo con el orden. A veces uno tiende a poner en orden lo más como que uno cree que es más importante primero, pero en términos de la metodología es más fácil para el lector si lo describes de forma temporal. ¿Ya?
Esto, por supuesto, no siempre se puede porque hay experimentos que son complicados o cosas que se van midiendo en el tiempo varias veces o experimentos combinados. Entonces, igual depende un poco. Pero cuando se puede, la idea es describirlos en el orden en que se hacen las cosas. O sea, primero se germinan las semillas, después se plantan, después se riegan y después le mido la fotosíntesis. ¿Se entiende? Entonces, no poner, le medí la fotosíntesis a plantas que germiné a 20 grados, porque ahí estoy como al revés. ¿Sí? Bueno, para facilitar la lectura, una de las maneras más comunes, más ahí falta un tilde, es el arreglo cronológico. ¿Ya? Es lo que yo les estaba diciendo aquí. Es decir, voy a estructurar la metodología en, por ejemplo, subpárrafos. ¿Ya? Eso lo puedo hacer perfectamente, subpárrafos o subsecciones dentro de la metodología, y las hago como inicio o colección del material biológico, experimento uno, experimento 2, en un orden cronológico. O preparación del experimento, experimento y mediciones finales. No sé, como tú quieras llamarlo, pero en un orden cronológico. ¿Sí? Otra forma también es un arreglo espacial. Esto, por ejemplo, yo lo hago bastante, ¿ya? Que es, por ejemplo, es el material biológico y describo de dónde saco las muestras, ¿sí? Y si tengo un experimento de terreno y un experimento de laboratorio, entonces voy a tener de dónde vienen las muestras, otro párrafo que es el experimento de terreno y otro párrafo que es el experimento de laboratorio. Eso también es típico en algunos papers que yo escribo, prácticamente. Ya, porque ahí el cronológico no sé si tiene mucho sentido porque a veces en simultáneo están andando los experimentos en un laboratorio que lo está viendo otra persona mientras uno está en terreno haciendo otras mediciones, entonces por eso depende. Pero eso también tiene un ordenamiento. Ahora, ¿cuál es la idea? Es que las partes en que yo separe el texto de la metodología deben ser relativamente similares en términos de longitud y complejidad. No puedo tener un párrafo de metodología de 3 líneas y otro de 800 líneas. ¿Sí? La idea es que sea más o menos. Esto obviamente es relativo, ¿ya? Porque si yo organizo y pongo ahí obtención del material biológico, obtención de las muestras y es un párrafo corto en relación al experimento, ya ni modo. Pero si se puede, intentar que no te queden partes muy desproporcionadas, ¿sí? Porque si es una cosa muy larga, se puede también partir en, por ejemplo, si es un experimento, por ejemplo, el laboratorio muy complicado, puedes repartirlo en como setup del el diseño experimental de la cuestión y las variables que tú vas a medir, por ejemplo, si es algo muy largo. ¿Ya? ¿Sí? Una buena manera es ordenar el texto en secciones y subsecciones. ¿Ya? Esto es súper importante porque permite facilitar la lectura. Es mucho más agradable leer un paper que tiene organizado porque además te permite identificar si tú quieres, por ejemplo, replicar el dato de terreno, vas a esa parte. Si quieres ver exactamente cómo se hizo esa banda de ese gel, vas a esa parte. Si quieres ver qué software o qué estadístico usaron para determinar el árbol de Bayesiano o no sé qué cosa, vas a esa parte. ¿Ya? Ahora, no exagerar, un texto no debe tener como muchos niveles de secciones. O sea, por ejemplo, lo que hay que evitar es que aquí diga material y métodos, ¿cierto? Acá diga 1.1, muestras, después 1.1.1, muestras de las plantas, 1.1.1.2, secado de las... Y así, como que muchos subniveles no sirven. Entonces, la idea es que uno tenga secciones que los materiales y métodos los diría, pucha, mis papers usualmente tienen 3 a 4 subsecciones, ¿sí? Yo diría que hasta 5 y 6 ya está bien. Generalmente hay por ejemplo, un apartado en la materia de alimentos que es análisis estadístico, ¿ya? Entonces serán análisis estadístico, acá tenemos de dónde vienen las muestras y acá la descripción del experimento que puede ser uno o dos pedazos y chao. No partirlo en pedacitos ni hacer sub, ¿ya? Porque no. Ok, y esto sirve de alguna manera de mapa para el lector y facilita mucho la lectura. ¿Ya? Personalmente, cuando uno lee paper, es mucho más fácil de seguir cuando está organizado de alguna manera. Sobre todo la metodología que puede ser media fome si es que no quieres sacar algo específico. Bueno, obviamente los subtítulos y secciones siguen las mismas reglas del título del trabajo. ¿Ya? Es decir,
no puedo poner subtítulos que sean enredados, llenos de siglas, que no están definidas, tienen que ser breves, tienen que decir que se trata la cuestión, ¿ya? Y aquí tenemos a alguien que está tratando de escribir su metodología experimental. Ya. Fíjense, este es un paper mío, ¿ya? Y como vemos aquí, este es material y método. Y acá tenemos Cultivation of Vines. Estas son las especies y las condiciones en que se tuvieron. ¿Sí? ¿Ya? Y después, esta variable y esta otra variable, cómo se midió. ¿Ya? Este paper de mi tesis, de doctorado. ¿Vale? Entonces, ahí se obtuvieron las semillas, luego se germinaron, ¿cierto? Y después se pusieron en los experimentos, ¿ya? ¿Se fijan? Este debe haber tenido 4 secciones, creo, si es que no me equivoco. Este es otro, de otra cuestión. Material y método, fíjense, modelo animal y tamaño muestreal, una variable medida, otra variable medida, y si se fijan, más o menos estos párrafos tienen cierta proporcionalidad, más o menos, ¿ya? ¿Sí? Y fíjense en el orden como en este caso cronológico, ¿viste? Sacamos los pulmones y los pesamos, y después medimos, porque para medir la barrera hematogaseosa, no, no es lo mismo, hay que sacar los pulmones primero, ¿cierto? Ya. Y es bueno describir claramente los métodos. Por ejemplo, el volumen del riñón se midió como se ha descrito previamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta frase? Que me imagino que todos han leído algún paper así como de acuerdo al método de Juanito. ¿Qué es lo que te obliga de alguna manera? Si alguien pone eso como la cita, aquí, ¿cachai? Esta es una cita. ¿A qué te obliga esto? Si tú estás interesado en replicar este experimento, en hacerlo de alguna manera, ¿a qué te obliga? A buscar la cita. A tener que ir a leerme a ese gallo, po. Si estoy leyendo este otro paper, ¿por qué no pones la cuestión ahí, po? Por último, para cachar de qué es, más o menos. Y si ya tengo más dudas, me voy a esto. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, con poquito más, el volumen del riñón se midió con un aparato ultrasónico que tiene un programa integrado de medición de volumen. Y pongo la cita del que inventó el cuestión, ¿cachai? Pero no, pero ya sé qué es eso, po. No tengo que ir a leer el paper para saber si era ¿cómo se llama? Una cuestión por diferencia de volumen o un escáner o qué, ¿cachai? ¿Ya? Es importante eso porque si no, de alguna manera es poco eficiente y el gallo que está leyendo el paper tiene que ir después ir a buscar ese otro paper para saber qué exactamente era la cuestión. A no ser que sean métodos que ya están como, digamos, establecidos. Pero si es algo específico, algún método particular, y hay otros, entonces es bueno describirlo, a pesar de que tenga una referencia, de alguna manera para tener la idea de qué, cuál de esos es. ¿Ya? Bueno, todos los nuevos procedimientos deben ser descritos que, de manera que sean reproducidos por cualquiera siendo un gallo que trabaja en el área, obviamente. ¿Ya? Entonces, cuando hay, por ejemplo, en botánica, de repente alguien inventa un método para escanear las raíces y eso te permite reconstruir la arquitectura de las raíces, qué sé yo, o cuando inventaron un sistema que era 3D, que tú ponías ahí un aparato y tenía ahí como un palito, ¿sí? Y aquí tenía un sensor en la puntita y tenías una planta, ¿ya? Tenías una planta y tú podías hacer clic en los distintos puntos de la planta, en los nudos, en los entrenudos, o sea, en los nudos, en las hojas. Y eso, con un software, te reconstruía un, una, te hacía una reconstrucción computacional de la planta. Y eso era 3D, o es 3D. Y eso te permitía modelar la fotosíntesis, la ganancia de carbono, qué sé yo, en el computador.
a partir de estos datos como de estructura. Te permitía ver, por ejemplo, el autosombramiento. Si esta hoja de acá tapa a la hoja de acá, qué sé yo, no sé, ¿cachai? Es una opción bien entretenida, lo pueden buscar, si da lo mismo. La cosa es que cuando alguien lo hizo por primera vez, tiene que poner ahí exactamente cómo se hace, porque tiene que tener replicabilidad, ¿ya? Sobre todo si es un método nuevo, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Tan claro? Todo bien, profe. Sí. Ya. Metodología. Entonces, tratemos de organizar la metodología de forma de escribirla claramente, que cualquiera la pueda repetir. Si yo sigo la receta, es como la receta de una torta, un queque. Si está bien hecha la receta, ya, yo voy haciendo los pasos que hice ahí y debo obtener siempre el mismo queque. Si uso la misma temperatura, el mismo, todo igual, debería obtener siempre el mismo queque. ¿Ya? Y eso es lo que en ciencia, como les mostraba aquí, no está pasando hoy en día en muchas áreas. Muy, muy heavy. Muy grave eso. Ya, vamos ahora a los resultados. Muy breve. Entonces, ¿qué dice aquí? Esto es una de las cosas que más cuesta en ciencia a veces, que Boromir ahí dice, uno no simplemente altera los datos para que calcen con mi versión preconcebida de la función universal. ¿Ya? Y eso es muy clave, porque a veces uno tiene resultados que son datos. Datos, los datos son números o barras o lo que sea, que me dé promedio, ¿ya? Y hay veces que la gente trata martillar, de martillarle, digamos, su visión de preconcebida de realidad o lo que esperan o su hipótesis a los datos. Y a veces los datos simplemente no dan. Entonces, los datos son los datos. La interpretación de los datos uno puede darle a la discusión, pero en los resultados uno debe describir qué pasó nomás, qué encontró, ¿ya? A pesar de que sea contrario, por ejemplo, a lo que se encuentra usualmente o sea raro, ¿ya? Tengo que describir lo que pasó nomás, ¿ya? Bueno, Thomas Edison, este personaje que era inventor, no era científico, dijo, resultados. Bueno, he conseguido un montón de resultados. Conozco ya miles de cosas que no funcionan. Porque la verdad es que es muy común, y eso a veces desanima a los estudiantes, es la obtención de resultados negativos. ¿Qué significa resultados negativos? Que yo hago un experimento para ver el efecto del cobre en las raíces de las plantas asociadas con microorganismos y obtengo que la barra con microorganismos y la barra sin microorganismos es lo mismo. No hay diferencia. ¿Ya? La mayoría de las revistas científicas hoy en día no te publican esto, no publican resultados negativos. ¿Ya? Pero existen. Hay un journal que se llama Journal of Negative Results, que es un journal que publica única y exclusivamente resultados negativos, para que ustedes sepan. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, porque el resultado negativo es un resultado. Y por ejemplo, es una cosa personal. Para mí, en todas las personas que hacen unidad de investigación o tesis conmigo y les da un resultado negativo, es un resultado igual, porque igual hubo que hacer todo el procedimiento para obtener el mismo gráfico. ¿Ya? Que no haya dado lo que uno quería, bueno, así es la life. Ya, esta sección es fundamental y la que le da el sentido o no al trabajo, porque puede ser que no dé nada, o sea, que por ejemplo no haya diferencia, y ahí como que, bueno, ya, corresponde la contribución del trabajo a la ciencia. Esto, el resultado de un trabajo es básicamente el aporte. El resto es como el relleno que pone el aporte en un contexto y discute qué significa, pero el resultado es lo principal. O sea, si yo hago la sistemática de las asteráceas, no sé qué, ¿cuál va a ser el resultado? El arbolito. Y esa es la contribución, digamos, de un trabajo. También puede usar subsecciones y secciones para ordenar. Ya, eso yo también lo he usado en algunos casos. Por ejemplo, si tengo distintos rasgos que se miden, por ejemplo, rasgos de historia de vida, rasgos fisiológicos, rasgos ecológicos, entonces lo pongo así en secciones. ¿Ya? O si hay un experimento de terreno y un experimento de laboratorio, también se puede usar la misma
organización. Ahora, lo ideal es mantener el mismo orden que en la metodología. Si en la metodología yo puse laboratorio, campo o terreno, en los resultados trato de mantener laboratorio, terreno, como el mismo orden. Es una cuestión como de formalidad, nada más, tampoco es que sea algo estricto, pero todo ese tipo de cosas sutilmente van influenciando la manera como uno revisa el paper y se predispone positivo o negativamente. ¿Ya? No repetir los métodos. No repetir los métodos. ¿Ya? Simplemente contar qué pasó. Esto es importante. La sección de resultados se escribe en pasado. Se escribe en pasado. Pasado pisado. ¿Ya? We obtained o the plant growth was higher. ¿Ya? Se escribe en pasado. ¿Sí? La introducción, ¿en qué tiempo verbal se escribía? ¿Presente? Presente. Presente. Y la metodología también se escribe en pasado. ¿Ya? Bueno, no basta con poner una serie de tablas y figuras con sus respectivas leyendas. Debe haber un párrafo de texto coherente que narre o describa los resultados. ¿Ya? Esto es algo que es típico, típico, típico de los estudiantes que están iniciando y están aprendiendo, que escriben 10 páginas de introducción, 5 páginas de metodología, 10 páginas de discusión y en resultados ponen el gráfico. Ponen resultados y ponen el gráfico. Y ponen aquí gráfico 1. ¿Cachai? No tiene texto. Tienen que escribir un texto de resultados que ligue con las figuras y las tablas. ¿Ya? O sea, no basta con decir figura 1, efecto del cobre, no sé qué, sino que tienen que poner la adición de cobre en el sustrato significó un aumento en la mortalidad de las plantas. Significó, fuiste pasado, past tense. Y aquí hago referencia a la figura. Cuando digo hacer referencia, me refiero a esto. ¿Ya? Tengo que colgar de alguna manera la figura en un texto. No puede estar la figura o tabla pelada. Tiene que haber un párrafo coherente de resultado. ¿Sí? Aquí está este gallo de Aronson. Dice, la obsesión por incluirlo todo, sin olvidar nada, no prueba que se dispone de una información ilimitada, sino que se carece de capacidad de discriminación. Oh, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que a veces yo hago un experimento y le mido hasta los pelos de la punta de la hoja, ¿no es cierto? Y encuentro diferencia y quiero ponerlo todo, porque yo estuve horas ahí sentado en la lupa midiendo la cuestión, ¿ya? Pero tengo que fijarme cuál era la hipótesis o la pregunta o los objetivos del trabajo y los resultados deberían aportar a eso, ¿ya? Y todo el otro de relleno, a lo mejor puedo obviarlo, especialmente si no aporta nada o no hay diferencias o hay variables que no son relevantes para la pregunta que yo quiero hacer. Chao. No hay que poner todo lo que uno obtiene. A veces uno obtiene eso y destila un paper con eso, con el core, con el centro, y el resto es chaya, relleno y chao. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Porque a veces también uno como que por el trabajo que involucró y todo, quiere ponerlo todo. Quiere poner sí, tablas de 50 hojas de tablas y las puede poner y porque ya. Pero eso a veces resta más que suma. ¿Ya? Este gallo fue presidente de la American Society for the Advancement of Science, ¿ya? Y dijo, el necio colecciona hecho, el sabio lo selecciona. Chan, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es lo mismo que esto. Ya dicho de otra manera por otra persona, pero en el fondo tienen que poner resultados clave, relevantes para la pregunta, hipótesis y objetivos de ese trabajo y no cualquier cosa de relleno, porque hay veces que uno mide cuestiones por medir o mide cosas porque tiene el aparato. Entonces, si no aporta a responder las preguntas del trabajo, chao, para afuera. A veces es mucho mejor un paper con poquito, pero muy bien hecho y con las cosas clave y que esté redondo, que un paper lleno de datos
que no va para ninguna parte. ¿Ya? Loco, pero es cierto. Bueno, si solo hay que presentar una o algunas pocas mediciones, deberían tratarse descriptivamente en el texto. ¿Ya? Y las mediciones reiteradas se presentan en cuadro gráfico. No sé si han visto alguna vez esto, que se describen, por ejemplo, si que hay gráfico y todo, pero a veces en el resultado dice la mortalidad fue baja y dice datos no mostrados. O simplemente describe, se murió el 50% de las plantas, pero no hay un gráfico de mortalidad que dice 50%, sino que simplemente lo dice en el texto. ¿Ya? Por ejemplo, miren esto. Las plantas del grupo experimental se tornaron de color pardo, a diferencia de las plantas control que permanecieron verdes. Ya, yo no tengo aquí un gráfico de colorimétrico, sino que es una descripción nomás. ¿Cachai? Adicionalmente, las plantas control fueron más grandes y produjeron más frutos que las experimentales, y ahí sí hay un dato cuantitativo. ¿Ya? Esto también es importante, por si acaso. No es que sea menos importante, sino que simplemente es otra forma de expresarlo. ¿Ya? Cuando tiene sentido, vale la pena el gráfico o la tabla. ¿Sí? O la figura, no sé, o el modelo, pero cuando no, se describe nomás. ¿Sí? Trata de no repetir lo que dicen tablas y figuras, se describe la tendencia, pero no se debe relatar en palabras toda la figura ni el valor exacto de cada. Esto, estudiantes y estudiantas, es clave. Cuando ustedes tienen una tabla que dice que en el tratamiento 1 la variable A era 3, no sé cuánto, no vayan al resultado a escribir y entonces A fue 3, no sé cuánto, B fue 5, no sé cuánto, porque está en la tabla, pues, y para eso está la tabla. Entonces lo que tienen que hacer es relatar la tendencia y escribir la tendencia y hacer referencias a la tabla. ¿Cómo sería? Sería así. Tengo A, el tratamiento A, el tratamiento B, ¿no es cierto? Y la variable J, no sé, ahora mismo, ya no sé. Entonces, lo que voy a decir es que se encontró que para la variable J, el grupo experimental B era mayor que el A. Paréntesis, tabla 1. Y acá voy a la tabla 1 y veo que esto era 5 y esto era 2. Y que le pongo un asterisco que diferencia significativa o no sé, whatever. ¿Ya? Pero no voy a escribir en el texto que, bueno, encontramos que en A era 2, en B era 5, paréntesis tabla 1, porque para eso no pongo la tabla. ¿Cachai? Lo mismo con las figuras, no voy a leer la figura y escribirla, sino que voy a hablar de las tendencias, cuál es mayor, cuál es menor, la tendencia temporal, sube, baja, qué sé yo, describo la tendencia y hago referencia a la figura. Y si quiero ver datos específicos, voy a la tabla o voy a la figura. Entonces lo importante es hacer énfasis en lo más clave, en lo esencial, ¿ya? Y los resultados deben presentarse en orden decreciente de importancia, siempre empezando con lo más importante. Esto es clave porque también uno a veces tiende a repetir un orden como cronológico o algún otro tipo de orden, pero si yo tengo una pregunta central, debería, ¿ya?, partir con esa respuesta, si se cumple la hipótesis o no. ¿Ya? Ahora, si yo mantengo el orden cronológico de la metodología, no está mal, no es que esté erróneo, por si acaso, sino que es otra manera de presentarlo. Pero si uno quiere como generar el mayor impacto posible o la mayor eficiencia de comunicación posible, debería organizar los resultados con la pregunta hipótesis central primero. ¿Ya? No siempre se hace así, pero bueno. Ya, fíjense esto es lo que yo le estaba diciendo. ¿Cachai? Entonces alguien va de aquí y dice, como muestra la tabla 1, el promedio más la desviación estándar de las concentraciones nocturnas de la melatonina plasmática fueron de 19, no sé cuánto, en 6 pacientes, en el grupo que se suicida, y 45, como no sé qué, en el control. P tanto. O sea, el gallo puso la tabla de nuevo, po. O sea, ¿para qué hacer la tabla si lo vaya a poner ahí, po? O sea, si vaya a la tabla 1, ¿qué va a salir? Control 19 más menos 11. O sea, grupo suicida, eso, grupo control. Es la misma. Es como escribir la tabla de nuevo. Entonces, no, no. Como dice Box Bunny, no. Ya. Entonces, ¿cómo sería Very Yes? Sería pacientes con una historia de intento de suicidio tienen
una significativamente menor concentración de melatonina plasmática en la noche que los controles. Tabla 1. Ahí voy a ver el número. Ahí voy a ver cuánto es distinto. ¿Ya? Y ahí ponen el valor de P y todo. ¿Sí? ¿Entienden eso, no? ¿La diferencia? ¿Aló? Is anybody out there? Sí, profe. Gracias. ¿Conocen esa canción o no? Is there anybody out there? Es de Pink Floyd. Bueno, no importa. Ya. O lo que es lo mismo, no diga el cuadro 1 muestra con claridad que la anorexilina inhibió el crecimiento de unidades, sino que poner la anorexilina inhibió el crecimiento de unidades. Paréntesis cuadro 1. ¿Sí? O tabla 1, gráfico 1. Va. ¿Sí? Pero no exagere, ¿ya? La pierna izquierda se le entumecía a veces y la paciente daba paseos para combatirlo. El segundo día, la rodilla estaba mejor y el tercero había desaparecido por completo. ¿Ya? Que se le desapareció la pierna, ¿cierto? Eh, entonces está bien como de alguna manera resumir y hacer referencia a las tablas, pero también tiene que ser un texto que se entienda. No sé, este es como un chiste, pero ya. Ojo con la estadística y significancia de los datos. ¿Ya? Fíjense, todos estos ejemplos, por si acaso, son sacados de un libro que tengo yo, que lo escribe una persona que es editor de una revista de biomedicina. Entonces son ejemplos reales de paper que a él le llegaron para revisar. O sea, esto alguien lo escribió alguna vez. Ya, lo mismo que esto. Entonces, aquí pone, el 33,3% de los ratones utilizados en este experimento sanaron con el medicamento ensayado. 33,3% de la población experimental no resultó afectada por el fármaco y persistió en estado agónico. El tercer ratón se escapó. Ya, esto sí que es un chiste, pero en el fondo, cuando uno dice 33,3%, te imagináis cientos de ratones, ¿cachai? Que estaban ahí y qué sé yo, y eran 3 ratones. Entonces, este es un ratón que se arrancó, otro que no le pasó nada y otro que, ¿cachai? Entonces, ojo con la estadística y significancia de los datos porque hay veces que con un tamaño muestral muy bajo, las consecuencias, la implicancia de cómo yo planteo lo que estoy diciendo, con la fuerza que lo planteo, ¿ya? Entonces, si tengo un tamaño muestral bajo, tengo que tener mucho cuidado de hacer afirmaciones. No sé si me entienden. ¿Sí? Sobre todo en ecología, bueno, en cualquier área en realidad. O sea, si yo tengo una cosa que pasó una vez, eso no es prueba de que eso sea así. ¿Ya? Einstein dijo, si quieres describir la verdad, deje la elegancia para los sastres. ¿Qué creen que significa eso? Ya, boom. Que hay que ir como al grano, Ego. sin amollar. Sí, como la doctora Lee, ¿cierto? Hay que ir al grano. Entonces, aunque la sección de resultados de un artículo es la parte más importante, el texto de la parte de resultados es usualmente lo más corto, especialmente si va precedida por una sección de materiales y métodos y seguida por una discusión que está bien escrita. Yo tengo paper donde la sección de resultados es un párrafo, así de este porte. ¿Ya? Fíjense acá, este es un paper, una página. ¿Ya? Resultados. Ascensión espacial de las orquídeas, mediciones microclimáticas, experimento manipulativo en el terreno y experimento en invernadero. 1, 2, 3, 4 subsecciones y ahí están los resultados. En este caso no estaban organizados más bien como espacialmente, ¿ya? Los resultados. Y describe como el patrón, describe las diferencias y tenemos los dos experimentos. ¿Sí? Esta tabla va en el paper, pero no es parte del texto de los resultados. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ay, se me perdió esto. Espérate. Que cuando se escribe, ¿cierto? Figura tanto, no sé qué, dice, la densidad de orquídeas fue 3 veces mayor fuera que dentro de tal cosa, ¿ya? Especialmente la densidad está en el individuo fuera. Aquí, por ejemplo, este dato yo lo escribí. ¿Por qué lo escribí?
¿Por qué lo escribí aquí? Ya, po. Porque marca la tendencia. No, porque no está en O ninguna sea, tabla. Este dato no está en otra parte. ¿Cachai? Era un dato descriptivo del patrón, por lo tanto no lo incluimos en las tablas. ¿Se fija? Por eso lo escribí con números, porque si no estaría repitiendo. Esto no está en ninguna tabla. Es lo que yo les mencionaba y que a veces algunos resultados menores se pueden escribir nomás. ¿Ya? Y aquí sí, fíjense, de las 4 mediciones microclimáticas registradas, 3 mostraron diferencias significativas que se afectaron por el microciclo del tiempo. Y ahí voy a hago referencia a la tabla. ¿Sí? Las variables de suelo mostraron diferencias significativas entre sitios donde era, ¿no es cierto?, mayor aquí que acá, tabla 3. Pero no hablo de ningún dato cuando hago referencia a las tablas, 50% más alto, mayor, menor. Ya, a veces uno usa esto como decir que es mucho más alto. O cuando digo 3 veces más alto, 4, ¿cachai? ¿Ya? Aquí tenemos otro, aquí no se ve tanto, no se ve tanto el coso, ¿ya? Pero está, sí, no. El texto resultado se ve mal, ahora mismo. Ya, este es otro texto de resultado, ¿ya? No me gusta, les voy a mostrar mejor ejemplos directos un segundo. Les voy a mostrar directo los ejemplos de los papers porque... Ah, mm, tararirariraririn. Ahí. Este es uno de los últimos papers que sacamos con los amigotes del sur, de Talca y de Biobío, que es la interacción simbiótica. Este salió la semana pasada, creo, ¿no? 15 de abril. ¿Sí? Mejora la recuperación de especies en peligro de árboles en el bosque maulino que está muy fragmentado. ¿Ya? Ahí está este gallo, no sé quién es. Ya, entonces ahí tenemos el texto, material y método. Fíjense, especies estudiadas, describe el material biológico. Recuerden que no todas las áreas son iguales, pero en la área que trabajo yo, realmente cuando es de ecología o de ecofisiología o de botánica, uno siempre tiene un párrafo que dice qué planta usaste, a no ser que sea un estudio comunitario, no sé, qué sé yo. O sea, y en este caso se describen los sitios también, ¿ya? Pero generalmente van eso ahí. Ya, aquí está cómo se aislaron, porque primero, para usar estos honguitos hubo que aislarlo. Entonces, primero aislación, ¿ya? Esto que es meteorología, ¿cierto? Sí. Ahí. Respuestas ecofisiológicas, ¿ya? Modelamiento de nicho y sobrevivencia de las semillas, de las plantitas, ¿ya? Análisis de suelo, análisis de la comunidad microbiana y análisis estadístico. Este es un paper un poco largo porque tiene muchas cosas. Nosotros este paper lo mandamos, llevamos como 3 años dando vuelta con este paper y lo habían rechazado y nos habían pedido experimentos, datos adicionales. Entonces tuvimos que hacer nuevos experimentos y finalmente terminamos con un paper súper grande con muchos datos. ¿Ya? Y nos vamos a los resultados. Fíjense, respuestas ecofisiológicas. ¿Ya? La fotosíntesis fue significativamente mayor, ¿ya? Y ahí está, figura 2, tabla 1. Figura 2A es esta. ¿Sí? Aquí está, sí, aquí en la figura yo veo que son acá cerca de 14 micromoles y acá cerca de 10 micromoles. ¿Ya? Acá simplemente describo, ¿sí? Y acá pongo los porcentajes, pero no el valor exacto del dato, porque eso está en mono, ¿sí? Y lo mismo aquí están las tablas, ¿ya? Y si ustedes lo ven como en términos de cantidad de texto, ¿ya? Los resultados son ese cachito de ahí, esa parte de aquí, o sea, en el fondo es casi una página, ¿ya? Y la metodología es harto más larga, fíjense, 1, 2, 3 páginas. La introducción, una página es impresa, ¿se fijan?
Este paper tiene, como les decía, es medio larga la metodología simplemente porque tuvimos que hacer muchas cosas. ¿Ya? Resultado, una página, incluso menos puede ser. Y la discusión un poquito más, un par de páginas. ¿Ya? ¿Cuál podría ser este? ¿Están viendo esto o no? Este. El paper, profe, sí, se ve. Este. Sí. Este es otro Sí. paper. Y fíjense, vamos a la metodología. Plant material. O sea, ¿de dónde saqué las cuestiones? Fungal material. ¿De dónde saqué los honguitos? ¿Cómo inoculé las plantas? Obviamente primero tengo que tener las plantas, después tengo que tener los hongos, para después echarle los hongos a las plantas. ¿Cachai? Esa es como la cuestión. Después, evaluación del crecimiento y microrización, que es ya cuando ya le eché la cuestión, luego tengo que evaluar cómo les va. ¿Se fijan? Y por último, data análisis, que este es un párrafo que en general en los trabajos de ecología o qué sé yo, siempre hay un párrafo sobre análisis estadístico, que te dice qué usaste, qué software, qué test, ¿cachai? Resultado, ¿ya? 3 meses después pasó esto, figura tanto, ¿ya? 4 meses después, las plantas que estaban inoculadas eran más grandes que las plantas control, figura 2. Si se fijan, yo no pongo cuántos centímetros medía cada una, simplemente hago referencia a la figura que es esta que está acá, ¿ya? No sé si han visto esta figura, en el fondo este gráfico va para abajo porque es raíces, entonces como que fuera la planta. Este es la biomasa, o sea, el número de raíces y el otro para allá. ¿Ya? Fíjese. ¿Sí? Y si se fijan, resultados es ese pedacito y eso. Nada más. ¿Se fijan? Súper poco, súper poquito. Es como un cuarto de página, con suerte. Y después la discusión es un poco más larga. ¿Se fijan? Y la introducción también es relativamente corta. Una página. ¿Sí? Vamos a ver. Ya, voy a dejar de grabar y vamos a recibir consultas.